Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Espero que esté muy bien. Espero que esté fortalecido y firme en la roca. Cuando estamos en la roca que es Jesucristo, puede venir la lluvia, el viento y toda tempestad, pero ahí estamos bien fundamentados en nuestro Señor Jesucristo. Estos días hemos estado estudiando el libro de Hechos y estamos en el capítulo 4 del libro de Hechos, y hay un evento aquí que se suscita, ¿cierto? Y que empieza a haber una seguidilla de enseñanzas que son relevantes para nuestra vida y para también comprender cómo abordar ciertas situaciones que uno tenemos que vivir. Como dijo el apóstol, ¿de qué se sorprenden por las diversas pruebas como si alguna cosa nueva haya acontecido? Es como diciendo, es obvio que vamos a pasar por diversas pruebas. Y estas pruebas son importantes para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea en nuestro Señor, para que estemos bien fundamentados en la roca. Por eso pasamos diversas pruebas. Ahora las pruebas son diferentes a las consecuencias de lo que hemos sembrado mal, ¿ya? Hay que separar. Una cosa es que Dios nos hace pasar por diferentes pruebas y que Él nos va a poner una carga mayor de la cual nosotros podamos soportar. Pero otra muy diferente es cuando nosotros cosechamos lo que sembramos y ahí nada que ver tiene el Señor. En el libro de Hechos 4, ¿se acuerdan que estamos hablando del milagro del paralítico en el pórtico de Salomón? Cuando Pedro y Juan van a orar a las 3 de la tarde, como siempre era la hora de oración, de acercarse al templo, y se encuentra con este paralítico, en donde es sanado en el nombre de Jesús. El paralítico pidió dinero, se encontró con algo mucho mejor, que estos discípulos, Pedro y Juan, movidos por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, recibió la sanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paralítico ya no necesita mendigar, sino que ahora él es sano y él puede salir adelante porque ha recibido eso que le faltaba, eso que le fue quitado, ¿cierto? Restado su vida, y ahora lo tiene la salud y es una persona completamente libre de las ataduras del diablo y es libre para tomar la decisión de adorar al Señor, cosa que él hizo. Entró al templo a exaltar el nombre del Señor. En el verso 16, luego que pasa esto, luego que apresaron los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, tomaron preso a Pedro, a Juan, lo interrogan, y ellos le hablan por la escritura de que Jesús es el nombre por el cual fue sano el paralítico y que Jesús es el nombre que nosotros debemos invocar para recibir salvación, y que es Él, Jesús, aquel que Dios nos prometió a través de la Escritura y que estaba delante de sus ojos. Bueno, ante esta respuesta, los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, se preguntan entre sí, verso 16, y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Fíjense en la conversación que tienen esto. No podemos negar que esto es una señal milagrosa. Verso 17. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Verso 18. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Y qué está pasando aquí?
aquí está dando fruto de lo que dijo el apóstol Juan y también en los evangelios. Lo voy a leer de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una pelea, hay una guerra, una lucha que hasta el día de hoy vivimos los que estamos en el reino de Dios. Y los que estamos en el reino de Dios, los que podemos ver el reino, tenemos una pelea, una guerra. Y esta guerra es el reino de las tinieblas contra el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo acá Mateo en 11:12. Desde los días de Juan Bautista, y de los días de Juan Bautista, porque recuerden que él fue el heraldo, el profeta, el vocero que anuncia la venida de Jesucristo. Y al anunciar la venida de Jesucristo, está anunciando la venida del reino de Dios. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, padece, es afligido, es oprimido. Eso quiere decir, sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. O sea, que el reino de las tinieblas con violencia, ¿cierto? Con agresividad, con violencia, nos oprime. ¿A quién oprime? A los que estamos en el reino de Dios, a los que podemos ver el reino. Entonces dice que el reino de las tinieblas viene con agresividad, viene con violencia, viene con opresión, viene con todas las armas de guerra que tiene el reino de las tinieblas. Todo lo que se mueve en el reino de las tinieblas, manipulación, hechicería, engaño, confusión, duda, incertidumbre, rechazo, dolor, todas las armas, todo el arsenal que se mueve en la jerarquía del reino de las tinieblas, es con la que se levanta contra los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que anuncian el evangelio del reino y que responden ante esta violencia, responden con esta violencia, dice también con violencia, porque dice arrebatamos. ¿Y a quién arrebatamos? Arrebatamos a los que aún están ciegos, a los que no ven, los que no pueden ver el reino. ¿Y cuál es la violencia tan grande para el reino de las tinieblas? ¿Cuál es la agresividad tan grande? ¿Qué violencia es la que sufre el reino de las tinieblas? Que se ven mermados, ¿cierto? Que los hijos de Dios le arrebatan con violencia. ¿Cuál es esta violencia tan grande en que los hijos de las tinieblas se ven tan dañados? Ustedes me dirán la guerra espiritual, ustedes me dirán oraciones de atar y desatar, ¿cierto? Sí, puede ser, pero la gran violencia, lo que es realmente una violencia y una agresividad para las tinieblas, es la predicación del evangelio. Porque aquí en la palabra dice que cuando Pedro y Juan predicaron el evangelio del reino y mostraron las escrituras y mostraron las evidencias físicas de los acontecimientos que pasan y suceden en el nombre de Jesucristo, y le muestran las escrituras y le muestran las profecías y la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿cierto? Cuando se los exponen,
cuando les muestran las Escrituras y que a través de ella está Jesús, el nombre en el cual ellos predican, sanan, resucitan enfermos, a través del nombre por el cual son arrebatados los que no pueden ver el reino, son arrebatados porque a través de estas evidencias, a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo, los que estaban en tinieblas, los que no eran pueblo, ahora ven el reino y pasan a la luz admirable y ahora son pueblos y ahora son llamados sacerdotes y reyes. Esta es la peor violencia para las tinieblas. El que nosotros, con la violencia de la predicación del Evangelio, arrebatamos a los que tienen cautivos. Y esto es totalmente extraordinario, revelador. ¿Y por qué lo vemos así? Porque está aquí en la palabra, es en las Escrituras. Estos hombres, estos gobernantes, estos fariseos, saduceos, escribas, que se preguntaron, se empezaron a decir, no podemos negar que hubo una señal milagrosa. No podemos, porque lo hemos visto y el pueblo lo ha visto. ¿Qué podemos hacer? Entonces llamaron a Pedro y a Juan y le dijeron, entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Porque Pedro y Juan estaban enseñando el nombre de Jesús con las señales milagrosas, con las evidencias físicas de los eventos ocurridos, a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el libro de Lucas capítulo 24, ¿se acuerdan cuando Jesús aquí resucitado se le aparece a 2 discípulos que iban camino a un lugar llamado Emaús? Y Jesús se les aparece resucitado a ellos. Y Jesús le dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están afligidos? ¿Por qué están tristes? Y ella dice, ¿acaso tú, le dicen estos 2 discípulos, eres el único que no sabe que fue asesinado Jesús? Aquel que hacía señales, maravillas y trajo consuelo al pueblo. Aquel que nosotros vimos en él al rey. Y Jesús le dice, ¿cómo no pueden entender que era necesario que Jesús padeciera como dijo la ley de Moisés? Y eso está en el verso 44 del capítulo 24 de Lucas. Jesús le dice, ¿acaso no entiende que era necesario que todo esto aconteciera como lo dijo Moisés en la ley, los profetas y en los salmos? Y luego en el verso 45 le dice que Jesús le abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Porque es la manera que nosotros nacemos y podemos ver el reino, por la palabra y por el agua, ¿cierto? Por el Espíritu, por la agua y Espíritu. Pero es la manera también por la cual nosotros predicamos. Y Pedro y Juan, aquí desde el capítulo 3 al capítulo 4, si ustedes lo estudian con detención, se van a dar cuenta que Pedro y Juan cita la ley de Moisés, los profetas, ¿cierto? Los profetas, o sea, todos los profetas del Antiguo Testamento y los salmos. Y cita esto,
lo menciona porque saben, porque Jesús les abrió el entendimiento para entender las Escrituras, para que puedan ver a Jesús, al Mesías, que es Él quien cumple las Escrituras. Y es Él el Salvador prometido. Es de Él que hablan las Escrituras. Y es el nombre de Él por el cual nosotros invocamos y somos salvos. Entonces, cuando Pedro y Juan responden a sus preguntas de este comité, ¿cierto?, que lo apresa, y le dicen en el nombre de quién han hecho esto, refiriéndose al milagro, entonces Pedro y Juan hablan por medio de las Escrituras con el objetivo de que se les abra el entendimiento y comprendan que se ha presentado el reino. Y el pueblo que creyó, al ver al cojo caminar, y todo el pueblo, todos sus ciudadanos que se acercaron a ver el milagro, se convierten porque Pedro y Juan, con las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, estos ciudadanos, muchos de ellos, y dice en la palabra 5.000 de ellos, pueden ver el reino. Y esto es lo grave del reino de las tinieblas, porque lo más agresivo, la manera más agresiva de arrebatar, ¿cierto?, con violencia, es conociendo las Escrituras y enseñándolas con el poder del Espíritu Santo, para que los escogidos desde antes de la fundación del mundo puedan nacer y ver el reino. Por eso aquí dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Por eso cuando alguien le dice, no es necesario que usted aprenda la palabra de Dios, es verdad que en cada etapa de nuestro crecimiento, las personas se convierten, porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, usa a sus hijos. Y Él usa a sus hijos cuando tenemos un tiempo de recién nacido, ¿cierto? Nos usa cuando ya estamos dando nuestros primeros pasos, nos usa también. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos lo que hemos visto y oído, las cosas, las obras, maravillas que el Señor hace con nosotros. Pero también paralelo a eso, nosotros nos preparamos. ¿Para qué? Para ser violentos. Y la única manera de ser violentos con el reino de las tinieblas es que podamos predicar como predicaron los discípulos, como Pedro y Juan. ¿Para qué? Para que la gente nazca a través del agua y del Espíritu. Nosotros no podemos enseñar y ministrar y entregar el Evangelio de la misma manera que cuando recién nacimos o en nuestros primeros años. Nosotros, por cuanto amamos al Señor, por cuanto tenemos una responsabilidad tan grande ante el Señor de predicar y anunciar el Evangelio y poder atender la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, es por la cual nosotros nos preparamos y doblegamos nuestra carne. Como dijo el apóstol Pablo, que lleva su carne y lo lleva a un entrenamiento como un atleta de competencia, con el objetivo de que la carne se someta a lo que conviene, porque la carne no le gusta pasar tiempo de estudiar, de aprender, de memorizar, de orar, de buscar su rostro, de doblar rodillas, de adorar al Señor, de quebrantarse. La carne quiere hacer otra cosa. Pero es tan grande nuestra responsabilidad ante Dios que nosotros tenemos que alcanzar a las personas. Y tenemos que aprender, tenemos que dejar que Dios lave nuestros pies con su palabra. Tenemos que dejar que Dios nos perfeccione, porque es promesa de Él que el que comenzó la buena obra en nosotros no la va a abandonar hasta que sea perfeccionada.
Tenemos que dejar que el Señor nos perfeccione. Debemos dejar que el Señor nos haga crecer, madurar. Por eso cuando Pedro y Juan entregan el Evangelio, lo hacen preparados. Y por eso se le convierte en 5.000, se le convierte en 3.000. Por eso sus redes son tan grandes, porque están preparados en la oración y en la palabra. Como dijo Pedro, no es justo que nosotros tengamos que estar atendiendo las mesas, ¿cierto?, de las viudas, dijo, porque no podemos nosotros quitarle tiempo a la palabra y a la oración. Eso no quiere decir que Pedro no servía las mesas, sino que no podía dedicarse completamente a eso, porque ¿quién iba a sostener con la palabra? Ahora cuando van a buscar los idóneos para servir las mesas, ¿cierto?, tiene una lista de requisitos, hermano, impresionante, lleno del Espíritu Santo. Personas honestas, bondadosas, de buen testimonio. Y lea, son más de 10 requisitos. Lea por favor la palabra. No cualquiera puede servir las mesas. Y tampoco nosotros que hemos recibido el llamado a apacentar las ovejas del Señor, podemos dedicarnos solo totalmente al servicio, y nosotros tenemos que tener tiempo de comunión con nuestro Padre, tiempo con Él y tiempo en su palabra, y de preguntar y de recibir la respuesta y de buscar su dirección y atender la dirección. Entonces, para esto, este comité que apresa a los discípulos, que se dan cuenta que hablan como Jesús, se dan cuenta que tienen conocimiento de las Escrituras, se dan cuenta que hacen señales milagrosas que no pueden negar. Pero estos hombres no pueden ver el reino. Y como no pueden ver el reino, no han nacido. Y como no han nacido, pertenecen a otro reino, al reino de las tinieblas. Y ellos ven que con la violencia del Evangelio de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y con las Escrituras, le arrebatan. Le arrebatan porque se convierte en 3.000, después se convierte en 5.000, hombres y mujeres, familias completas, que se congregan en el nombre de Jesús, comparten el pan y el vino, se bautizan en el nombre de Jesús, presentan a sus hijos y comienzan a enseñar la palabra de Dios a través del nombre de Jesucristo. Y para ellos es un problema. Y es un problema porque aún no han nacido. Y por eso Pedro y Juan, cuando les hablan a estos hombres, le hablan con las Escrituras, con el objetivo para que puedan ver el reino. Y en el verso 20 responden, dice, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. En el verso 19 dice, pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Él? Es verdad que todo este comité son personas respetables, son personas de gran autoridad. Son las personas que tienen el mayor conocimiento de la palabra. Los fariseos eran respetables. Claro que sí. Lo que pasa es que no veían el reino. Pensaban ellos que estaban en el reino. Ellos creían que estaban en el reino, pero no estaban en el reino porque no podían reconocer a Jesús. Por eso Pedro y Juan, no con grosería, no imprudentes,
sino movidos, tienen que entender que todo el tiempo el Espíritu Santo está con ellos, porque lo dice en el capítulo 3, llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, cuando ellos responden a la solicitud y a la advertencia de que no pueden hablar más ni hacer cosas en ese nombre, entonces Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? No es que Pedro y Juan le pusieron el pecho así y empuñaron la mano y tomaron una piedra. No. Ellos, llenos del Espíritu Santo, como dice en el capítulo 3, llenos del Espíritu Santo, ellos responden: juzguen ustedes. Verso 21, entonces ellos lo dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos, y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado, milagrosamente, tenía más de 40 años. Entonces, no pudieron hacer nada contra ellos, más que amenazarlos. ¿Y por qué actuaban así? Porque no pudieron ver el reino aún. No sabemos qué pasó con ellos después. Pero sí sabemos que habían ya, solo por el libro de Hechos, 8.000 conversos, solo contando los hombres. O sea, era mucho pueblo, y estos hombres, ¿cierto? Este comité que apresaron a Pedro y a Juan, tenían de esa gran multitud 8.000 hombres, sin contar mujeres y niños que ya adoraban el nombre de Jesucristo, porque habían sido convencidos por la palabra de Dios en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, en el poder del Espíritu Santo, y pudieron ver el reino. Entonces ellos temían darle algún castigo severo, porque había mucho pueblo. Y el milagro era demasiado evidente, porque ese hombre ya tenía 40 años en ese estado. Así que, hermano, el aprender las Escrituras es parte de la madurez. El dedicarnos a estudiar y a estar tiempo con el Señor y abrir la palabra de Dios y escudriñarla y estar en ese tiempo es madurez. Alguien que rechaza la Escritura, pero que predica el Evangelio, que habla de Jesús, es porque todavía es inmaduro. Pero eso no quiere decir que no sea del Señor, solo que es inmaduro porque pronuncia el nombre de Jesucristo, habla del nombre de Jesucristo y rechaza las Escrituras. Pero es inmaduro, como todo niño, ¿cierto? Usted entiende que a veces los adolescentes, ¿cierto?, no comprenden algunas cosas, pero porque es inmaduro. Así que eso, hermano, pero nosotros, que ya estamos en otra etapa de nuestra vida y del Evangelio, dediquémonos a la palabra. ¿Para qué? Porque es la manera en que nosotros podemos alcanzar más personas. Porque cuando Pedro y Juan y los discípulos predicaban, muchos se convertían. Y eso es algo que de verdad yo anhelo con todo mi corazón. Y para ello tengo que tener más comunión con mi Señor y con su palabra. Porque de esta manera yo nací y fui convencida por el Espíritu Santo. Y por eso amo la palabra y la busco y me agrado de ella. Porque ya estamos en un tiempo diferente, un tiempo de madurez. Así que eso, hermano, si esta palabra le bendijo, yo le invito a compartirla, a seguir estudiándola. Y si Dios lo permite, si el Señor lo quiere, nos vemos mañana. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Maranata, hermano.